Hay 47 almas en Sharon's Gate, y yo soy el hombre que evita que su mundo se derrumbe. Y no es una metáfora. Como ingeniero jefe de la estación, mi trabajo es la estación misma. Un conjunto de sistemas interconectados que nos mantienen calientes, con vida y cuerdas en el fondo del mundo. Pasé una década en la Marina, escuchando los gemidos del casco de un submarino nuclear a 1000 pies bajo el Pacífico. Se aprende un tipo de lenguaje particular en un lugar así. La canción de una máquina bajo presión. Aprendes a escuchar la única nota que está fuera de tono, la que te dice que algo está a punto de fallar. Aquí en el hielo, la canción es diferente. Es el zumbido del reactor en la sala de máquinas, el silbido de los depuradores de aire, el ritmo constante del reciclador de agua, pero el trabajo es el mismo. Escucho la nota que está mal. La nota equivocada comenzó hace 3 días. Provenía de un joven geofísico llamado Harris, que miraba una pantalla con el tipo de terror religioso que normalmente solo se ve en pinturas antiguas. Estaba en el equipo de radar de imágenes subglaciales, el grupo cuyo trabajo es enviar sonidos a través de una milla de hielo para dibujar una imagen del lecho de roca debajo. Buscan formaciones geológicas, depósitos minerales. No se supone que encuentren formas, especialmente formas que parezcan fabricadas. El doctor Alan Carlyle, el jefe de la estación, estuvo allí en minutos. Es un hombre que lleva su autoridad como un abrigo bien cortado, toda confianza suave y pronunciamientos sobre la historia. Miró la imagen en la pantalla de Harris, una anomalía geométrica en las profundidades del hielo que no había visto el sol en más de 1 millón de años, y vio su boleto a los libros de historia. Organicen un equipo de excavación, dijo, su voz con un filo como un cuchillo recién afilado. Quiero que ese bloque sea cortado y traído al laboratorio central, intacto. El laboratorio central, que todos llamamos la casa de hielo, es un cobertizo semi-independiente, lo suficientemente grande como para estacionar un tanque, donde hacen el trabajo sucio. Durante los siguientes 2 días, eso fue exactamente lo que hicieron. Tom Wallace, nuestro jefe de mecánicos, un texano ruidoso que adora en el altar de la fuerza bruta, supervisó el uso de la Criolanza 4. Es un taladro térmico, sónico, que no corta, sino que más bien hace vibrar el hielo hasta someterlo, permitiendo una extracción limpia. Sacaron el bloque de la tierra con nuestra grúa más pesada, una losa de hielo prehistórico del tamaño de una casa pequeña, su peso haciendo gemir los cables de acero. La procesión desde el sitio de excavación hasta la casa de hielo fue lenta y silenciosa. Un funeral para las leyes de la física. Ahora está en el medio del cavernoso laboratorio, y todos lo estamos mirando. Dentro del hielo, claro como el cristal, hay una escena que ha roto la mente colectiva de la estación. Congelado, con su rostro contraído en un grito que casi puedo oír, hay un neandertal. No un fósil, sino un hombre. Sus músculos están tensos, su piel preservada, cada detalle perfecto. La absoluta imposibilidad de que esté aquí en la Antártida es una pregunta tan enorme que parece estar succionando el aire de la habitación. Pero esa no es la parte que capta mi atención. A unos pies de él, encerrado en el mismo momento congelado, está lo que lo mató. Es un toroide perfecto, una forma de dona de unos 7 pies de diámetro. El material parece marfil pulido, antiguo y denso, pero está entretejido con vetas de metal de color cobre opaco que trazan su superficie como una placa de circuito. Todo está perforado con miles de agujeros, algunos tan pequeños como un pinchazo, otros lo suficientemente grandes como para meter el puño. Parece diseñado, parece una máquina, un rodamiento masivo. Los detalles son lo que te afectan. Fundidas en algunos de los agujeros más grandes, sus formas aplastadas y parcialmente absorbidas en el marfil, hay otras víctimas.
Puedo distinguir el cráneo destrozado de un oso de las cavernas y las enormes astas palmeadas de un alce irlandés. Y allí, presionado contra el costado, está la mano y el antebrazo de otro neandertal, sus dedos doblados en forma de garra, tratando de alejarse. Esto no fue una pelea, esto fue un procesamiento. Estamos mirando una cosechadora móvil, y el grito final del hombre fue su orden de trabajo. Un nuevo capítulo en la historia humana, está diciendo Carlyle, su voz resonando con asombro. Está parado con el personal científico senior, su reflejo distorsionado en la superficie del hielo. Las preguntas que esto plantea, las respuestas que contiene. Tom Wallace está a mi lado, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho. Solo gruñe. «Bueno, vaya», dice, su acento texano, cortando los murmullos científicos. Parece que a Dios se le cayó el anillo de bodas. Es grande, feo y apuesto a que es un verdadero bastardo para cambiarle el tamaño. No digo nada. Soy ingeniero. No veo un milagro y no veo chatarra. Veo una pieza de maquinaria desconocida, una máquina que mató cosas, sentada en el medio de mi estación. Carlyle aplaudió una vez, un sonido teatral y agudo que sacó a todos de su silencio aturdido. «Muy bien, caballeros. Mi oficina, personal senior, ahora». Echó un último vistazo posesivo al bloque de hielo, un terrateniente inspeccionando un nuevo continente que acababa de reclamar. El centro de mando es el cerebro de la estación, una sala de monitores y luces verdes parpadeantes. Es el único lugar que trato de evitar. Es el territorio de Carlyle. Todos entramos. Yo, Tom, el geólogo jefe, el físico atmosférico y Robert Miller, el subjefe de la estación. Miller es un hombre que parece haber nacido planchado. Un ex oficial de logística de la Fuerza Aérea existe para traducir las grandiosas proclamaciones de Carlyle en listas de verificación y órdenes de trabajo. Es el cortafuegos entre una idea y una acción, y nunca se desvía del procedimiento. Carlyle se paró frente a la consola principal de comunicaciones, luciendo menos como un científico y más como un director ejecutivo a punto de anunciar ganancias récord. «Lo que tenemos en la casa de hielo», comenzó, «el descubrimiento más grande en la historia humana. No andemos con rodeos, esto lo cambia todo». Al otro lado de la sala, un joven llamado Leo Gance estaba prácticamente vibrando. Leo es un biólogo junior, un genio certificado que vino aquí con una beca para estudiar extremófilos. Es brillante y tiene tanto sentido común como un cachorro recién nacido. Sus ojos estaban muy abiertos con el fuego de un converso. Ya era un verdadero creyente. Dada su naturaleza única y las circunstancias de su descubrimiento, continuó Carlyle, una pequeña sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. Lo designo oficialmente como el artefacto Carlyle. Tom resopló en voz baja a mi lado. Fue lo suficientemente silencioso como para que Carlyle pretendiera no oírlo. El artefacto Carlyle estaba plantando su bandera, asegurándose de que su nombre fuera la primera palabra en cada libro de texto. «Nuestra prioridad es estudiarlo», dijo Carlyle, «y no podemos hacerlo mientras esté encerrado en 100 toneladas de hielo. Quiero que se descongele, y quiero que se descongele ahora. Mark, necesito que instales un perímetro completo de lámparas térmicas alrededor del bloque, salida máxima. Quiero que ese hielo se derrita por horas». Sentí que todos los músculos de mi mandíbula se tensaban. «Jefe, eso es una mala idea». La sonrisa de Carlyle se tensó. «Oh, ¿y por qué es eso, ingeniero Rasca?» Usó mi título como un insulto, un recordatorio de mi estación. «Esa cosa es una desconocida», dije, gesticulando vagamente en dirección a la casa de hielo. «No tenemos idea de qué es, cómo funciona o qué hace. Está hablando de verter una enorme cantidad de energía, calor, directamente en una máquina que no podemos identificar. Eso no es un descubrimiento.
Es una fuente de energía sin blindaje de salida desconocida. En el submarino, si encontrábamos una pieza de hardware no identificada, lo último que haríamos sería enchufarla para ver qué pasa. «Esto no es un submarino, Mac», dijo Carlyle, su voz goteando con descendencia. «Esta es la frontera de la ciencia. Leo, tal vez puedas aclarar las cosas para nuestros colegas más cautelosos». Leo se levantó de un salto, ansioso. «La energía térmica no dañará el artefacto, jefe. Su estado de preservación después de 1 millón de años sugiere que es increíblemente estable. El calor es solo un catalizador». «Gracias, Leo», dijo Carlyle sonriendo. «Mac, tu precaución es loable, pero no estamos aquí para ser cautelosos. Estamos aquí para ser audaces. Procederemos como se planeó. Señor, recomiendo formalmente en contra. Lo registraré en el informe de ingeniería». Aquí fue donde Robert Miller intervino. Suave como un engranaje recién aceitado. «Entiendo tu preocupación, Mac», dijo, su tono educado, pero final. «Regístralo en el informe. Lo agregaré a la agenda para la reunión informativa del jefe a las 8 de la mañana. Mientras tanto, el jefe ha dado una orden directa. Necesitamos mantener la disciplina procedural». Eso fue todo. El debate había terminado. Mi objeción era ahora un pedazo de papel que sería archivado. Una nota al pie en la gran historia que Carlyle ya estaba escribiendo en su cabeza. Me estaban ordenando instalar exactamente lo que les estaba advirtiendo. Miré la cara presumida de Carlyle y la impasible de Miller, y sentí la familiar certeza de un hombre que sabe que tiene razón sobre algo que está a punto de salir terriblemente mal. «Está bien», dije dándome la vuelta para irme. «Iré a buscar las lámparas». Las lámparas eran unidades pesadas de grado industrial que usábamos para el mantenimiento exterior durante la noche polar. Tom y yo nos tomamos la mayor parte de 2 horas para transportar 12 de ellas a la casa de hielo y colocarlas en un amplio círculo alrededor del bloque congelado. Tom hizo el trabajo pesado, tarareando alguna vieja canción country, mientras yo tendía los cables de alimentación, asegurándolos al suelo con cinta amarilla gruesa, asegurándome de que cada conexión estuviera sellada contra la humedad que pronto emanaría del hielo. El trabajo es trabajo, lo haces bien, incluso cuando sabes que está mal. Una vez que estuvieron en su lugar, volví al taller de máquinas. Es el único lugar en esta estación que huele bien. Una mezcla de grasa, metal caliente y ozono que se siente más honesta que el aire reciclado del centro. Desde mi terminal de diagnóstico principal, podía encender las lámparas una por una, monitoreando la carga en la red. Puse en línea las primeras 4. La principal fuente de energía de la estación, un generador termoeléctrico de radioisótopos, que llamamos el RTG 900, apenas lo notó. Es un caballo de batalla constante. Puse en línea las siguientes 4. La carga aumentó exactamente como predijeron mis cálculos. Las últimas 4 lámparas se encendieron y observé cómo la pantalla de energía se estabilizaba. Consumo total, estable. Luego, de repente, una rápida caída en el voltaje. Tan rápida que si parpadeabas, te la perdías. Las luces del taller ni siquiera tuvieron tiempo de parpadear, pero la forma de onda en mi monitor tembló como una cuerda pulsada. Pasé 10 años escuchando la canción de un casco de submarino. Aprendes cuando un nuevo instrumento se une a la orquesta. Algo se había despertado allí dentro, y no me gustaba su tono. Abriste la transmisión de los sistemas de soporte vital en mi HPAD, una de las tabletas resistentes que todos llevamos. El sistema, que llamamos Atlas para abreviar, son los pulmones de la estación. Limpia el dióxido de carbono, genera oxígeno y mantiene la temperatura y humedad ambientales. Los humidificadores industriales del sistema funcionaban al 100% de su capacidad,
gritando por más energía. Sin embargo, la humedad general de la estación estaba bajando. Era una imposibilidad física, como verter agua en un balde y ver que el nivel baja. Sentí una sequedad en la parte posterior de mi garganta, el tipo de sed que un trago de agua no satisface. Mi piel se sentía tensa. Pasé la mano sobre mis overoles gastados y escuché el leve crepitar de la electricidad estática. Más tarde, en el comedor, vi que no era el único. La gente bebía agua como si acabaran de cruzar un desierto, quejándose de labios agrietados y del aire eléctrico extraño. Lo veían como una molestia, una peculiaridad de la estación. Pero Leo Gance no estaba molesto. Estaba electrizado. Se sentó en una mesa con otros 2 biólogos, hablando en un torrente de emoción sin aliento mientras dibujaba en una tableta. Me acerqué, aparentemente para tomar una taza de café. ¿No lo ves?, decía, su voz un susurro extático. Es una firma metabólica, un campo de bajo nivel que inhibe la vida microbiana. Así es como se preservó, un estado de animación suspendida a una escala de millones de años. Levantó la vista y me vio, sus ojos brillantes. Mark, tú también lo ves, ¿verdad? La sequedad. Es el artefacto. Está creando un campo de preservación. Tomé un sorbo lento de café. Sentí que se convertía en polvo en mi lengua. Veo nuestros humidificadores quemándose tratando de combatirlo. Veo un sistema desconocido afectando nuestro soporte vital. Pero ese es el punto, insistió, su entusiasmo anulando cualquier sentido de precaución. Estamos presenciando un milagro de la ingeniería. El problema es que, a medida que el hielo se derrite, el agua de deshielo contaminará la superficie. Microbios terrestres, oxidación. Destruirá los datos más importantes. Tengo que obtener una muestra del marfil mismo. Una muestra pura, antes de que se contamine. Su lógica era tan brillante y tan trágicamente defectuosa. Era una polilla describiendo los hermosos colores de la llama que estaba a punto de incinerarlo. Despacio, chico, dije. Tienes que saber qué hace una cosa antes de meterle el dedo. Me dio una sonrisa paciente y compasiva, el tipo de sonrisa que un físico le da a un conserje que cuestiona sus matemáticas. Aprecio tu preocupación, Mark. De verdad, pero este es el momento. Una buena muestra y tendremos la historia de toda una creación diferente. Solo negué con la cabeza y me alejé. No estaba escuchando. Escuchaba una canción diferente, un canto de sirena que venía de la casa de hielo, y navegaba directo hacia las rocas. Las siguientes 36 horas fueron una tortura agobiante de física fallida. El hielo alrededor del artefacto lloraba, derramando agua de deshielo que se evaporaba en el piso caliente de la casa de hielo y desaparecía en el aire reseco antes de poder formar charcos propios. Dentro del centro, vivíamos con una sed constante y fastidiosa y la inquietante adherencia estática de nuestra propia ropa. Mantuve mi ojo en la red. Las fluctuaciones de energía continuaron, pequeños picos codiciosos que no tenían ninguna razón terrenal para estar allí. Tarde en el segundo día, una nueva alerta sonó en mi terminal. Bioscanner 3 de la casa de hielo fuera de línea. Una falla menor del equipo, algo que ocurría todo el tiempo, pero el Bioscanner 3 era el que apuntaba directamente al artefacto. Activo el comunicador en mi iPad. Leo, ¿estás en la casa de hielo? Estática. Lo intenté de nuevo. Leo, soy Mark. Tu escáner está caído. ¿Me copias? Nada. Cambié de canal al centro de mando. Robert, soy Raska. ¿Tienes ojos sobre Leo Gance? La voz de Robert Miller volvió, tan calmada como siempre. Negativo, Mark. Tenía programada una preparación de análisis en el laboratorio 2. No se reportó hace 15 minutos. Asumimos que estaba en la casa de hielo. Me dirijo allí ahora, dije. No responde. Entendido, dijo Robert. Te encontraré en la esclusa de aire. El camino por el corredor de conexión se sintió más largo de lo habitual. El aire era notablemente más delgado aquí, más seco. Escocía dentro de mi nariz. Robert me esperaba en la pesada puerta de presión.
¿Alguna respuesta? Ninguna, dije. El protocolo establece que el laboratorio es una zona de 2 personas, como mínimo, desde que el artefacto fue activado, declaró Robert como si leyera un manual. A Leo se le informó específicamente. No me molesté en responder. Solo abrí la puerta. La ola de aire que nos golpeó estaba caliente y completamente árida, como abrir un horno en medio del Sáhara. Las 12 lámparas térmicas brillaban. El bloque de hielo ahora era quizás la mitad de su tamaño original. Una montaña derretida y desequilibrada, con las formas oscuras del Neandertal y el artefacto emergiendo de él como huesos de tierra erosionada. El sonido era un constante silbido de derretimiento y un poderoso zumbido de las lámparas. «¡Leo!», gritó Robert, su voz sonando pequeña en la gran sala. Nos dispersamos. Me moví alrededor de una pila de contenedores de núcleos vacíos, mis botas crujiendo sobre algo. Era una fina capa de polvo gris fino que no estaba allí antes. Miré hacia el artefacto. Parecía más definido ahora, su superficie de marfil más clara a medida que el hielo retrocedía. Fue entonces cuando lo vi. Se había derrumbado detrás de una unidad de diagnóstico móvil, justo dentro del perímetro de 10 pies que había marcado en el piso con cinta de advertencia. Estaba de rodillas, desplomado contra la máquina, de espaldas a mí. «Leo», dije mientras empezaba a caminar hacia él. Robert puso una mano en mi brazo. «Mark, espera». Pero ya lo sabía. Lo sacudí y di los últimos pasos. Puse una mano en el hombro de Leo. Estaba rígido. Lo tiré suavemente hacia atrás y cayó en mis brazos con un sonido seco y crujiente. Estaba drenado de todo peso. Su rostro estaba fijo en una conmoción silenciosa y abrasadora. Su piel ya no era piel. Era un pergamino gris tenso, agrietado alrededor de la boca, y los ojos, estirado tan tirante contra su cráneo que podías ver cada línea de hueso debajo. Sus ojos estaban muy abiertos, pero completamente secos, hundidos en sus cuencas, como 2 pasas arrugadas. Sus labios, negros y partidos, estaban retraídos de sus dientes en una mueca de confusión. Era una cáscara, una carne seca humana. Apretado en su mano derecha con tanta fuerza que sus nudillos eran hueso blanco bajo la piel delgada, había un pequeño contenedor de muestras, vacío. Robert tropezó hacia atrás. Un ruido estrangulado se atrapó en su garganta. Miró del cuerpo al artefacto, su calma procedural finalmente haciéndose añicos. Acababa de sostener el cuerpo del chico al que había advertido hacía no 2 días. Lo bajé suavemente al suelo. No había sangre ni señal de lucha. Mis ojos se desviaron hacia el toroide de marfil, sentado impasible bajo las lámparas de calor, con agua goteando por sus costados y desapareciendo en la nada. Había sido procesado, y este era solo el primer paso en la línea de montaje. Robert y yo lo sacamos. Lo pusimos en una camilla de la enfermería, y el acto se sintió obsceno. Pesaba casi nada, menos que el abrigo de invierno de un niño relleno de hojas secas. Sus extremidades estaban rígidas y quebradizas, y cada movimiento iba acompañado de ese suave y crujiente sonido, como de papel viejo. De vuelta en la enfermería, yo mismo realicé los diagnósticos preliminares. No necesitaba a nuestro único doctor, que miraba fijamente el cuerpo en blanco para que me dijera lo que había pasado. Tenía los datos. Abrí los registros en mi HPAD, pasando pantalla tras pantalla de lecturas del sistema. «Mira», le dije a Robert. Señalé el gráfico que mostraba los niveles de humedad de la estación, una disminución constante y pronunciada que comenzó en el momento en que se encendieron las lámparas. Luego, señalé la red eléctrica, una serie correspondiente de picos agudos irregulares. Es un desecante gigante de 7 pies. Ese es su estado pasivo. Absorbe la humedad y absorbe la energía para procesarla. Miré la forma momificada de Leo. Se acercó demasiado. El artefacto lo absorbió. Era materia prima. Miré a Robert, tratando de forzar la comprensión en él mediante pura voluntad.
No es un artefacto, Robert. Es una herramienta. Los geólogos calculan que aterrizó en el océano Pantalasa hace millones de años. Así que eso es lo que voy a llamarlo. El muestreador Pantalasa. Es una máquina diseñada para desarmar cosas. Y se congeló instantáneamente en el trabajo. Robert se veía pálido. Su postura rígida era lo único que lo mantenía erguido. Eso no es posible. La evidencia dice que sí, dije. El cuerpo dice que sí. Justo entonces, el doctor Carlyle entró en la enfermería. Miró el cuerpo de Leo en la camilla. Su expresión era una puerta cerrada. Una pérdida terrible y trágica. Puso una mano en mi hombro. Tú lo encontraste, Robert. Y lo hice, dije, encogiéndome para quitar su mano. Fue procesado. Esa cosa en la casa de hielo es una línea de montaje, y él fue el primer producto. Carlyle me ignoró, volviendo su atención a Robert. Robert, necesito un informe completo del incidente en mi escritorio dentro de 1 hora. Por ahora, necesitamos contener esta situación. Ordeno que la casa de hielo sea puesta en cuarentena total. Nadie entra o sale sin mi autorización directa. No podemos arriesgarnos a un pánico. Señor, comenzó Robert, el análisis de Mark sugiere que el artefacto mismo es la causa. Tenemos una variable letal en medio de la estación. El protocolo sugiere... ¡El protocolo!, interrumpió Carlyle. Su voz de repente dura como el hierro está a punto de ser reescrito. Estamos en territorio inexplorado. Me miró de nuevo. Tu teoría está anotada, Mark, pero es solo eso, una teoría. Leo fue un científico excelente que dio su vida en la búsqueda del conocimiento. Conocía los riesgos. La única forma de honrar debidamente su sacrificio es asegurarnos de que su trabajo final no fue en vano. Debemos redoblar nuestros esfuerzos. Debemos entender lo que encontramos. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba armando la muerte del chico, convirtiéndola en una justificación para continuar. Finalmente Carlyle dijo, su voz volviendo a su tono calmado y autoritario, mientras se dirigía a ambos. Estoy instituyendo un apagón de comunicaciones en toda la estación, efectivo inmediatamente. Todos los enlaces ascendentes se dirigirán a través de mi terminal. Esto es para proteger la integridad del descubrimiento hasta que tengamos un informe completo preparado para el consorcio. No podemos permitir que se filtren datos parciales o mensajes de pánico. ¿Está claro? Robert lo miró fijamente por un largo momento. Podía ver la guerra detrás de sus ojos, su entrenamiento de toda la vida de seguir la cadena de mando, luchando contra el horror absurdo de lo que Carlyle decía. Los engranajes en su cabeza chirriaban, tratando de encajar este evento monstruoso en una caja procedural ordenada donde simplemente no encajaba. Finalmente, asintió con la cabeza. Sí, señor. Carlyle pareció satisfecho. Tenía su narrativa. Leo, el mártir, el valiente comandante manteniendo la línea. Todo era un encubrimiento. No estaba protegiendo el descubrimiento. Estaba protegiendo su reclamo sobre él. Salió de la enfermería sin echar un segundo vistazo al cuerpo. El cierre de Carlyle convirtió la estación en una olla a presión. El miedo se instaló en los corredores, aferrándose a nosotros más que la estática en el aire. Los 47 nos fracturamos en bandos. El equipo científico, leal a Carlyle, se acurrucó en sus laboratorios, hablando en susurros emocionados sobre datos sin precedentes. El resto de nosotros, los mecánicos, los perforadores, el personal de apoyo, me miró a mí. Vieron el cuerpo desecado de Leo en sus mentes y miraron las puertas cerradas del jefe y vieron una jaula. Me quedé en el taller de máquinas. Era el único lugar donde podía pensar. Mantuve la transmisión de la cámara de la casa de hielo en uno de mis monitores durante 2 días. Nada cambió. El artefacto estaba allí, una dona de muerte de 7 pies, llorando su caparazón helado bajo el resplandor de las lámparas. El hielo había retrocedido lo suficiente, ahora que el toroide estaba mayormente libre,
descansando en una cuna poco profunda de lo que quedaba. La red eléctrica todavía perdía energía en esos pequeños sorbos rítmicos. Se estaba alimentando con paciencia. Al tercer día después de la muerte de Leo, noté un cambio. En la transmisión de la cámara, las vetas de cobre opacas, entretejidas en el marfil, comenzaron a emitir un suave resplandor. No era brillante, solo un rojo apagado y sombrío, como las brasas de un fuego moribundo. Observé durante una hora mientras el resplandor se intensificaba, arrastrándose a lo largo de los caminos metálicos. Un arranque de circuito en cámara lenta. Los picos de energía en mi monitor de red se hicieron más fuertes. Ahora estaba tomando tragos más grandes. Llamé a Robert Miller. «Consigue a Carlyle», dije sin molestarme en cumplidos. «El artefacto se está activando. El entramado termoeléctrico está en línea». «La cuarentena es absoluta, Mark». La voz cansada de Robert volvió a través del comunicador. «Las órdenes del jefe se mantienen». «¿Tiene un protocolo para cuando se levante y salga caminando de allí?» Espeté porque eso es lo que viene después. No tuvo respuesta. El primer sonido fue un zumbido bajo que vibraba a través de las placas de acero del piso de la estación. Era una nueva nota en la canción de la estación, profunda y fuera de tono. El zumbido creció constantemente durante 10 segundos, una presión creciente que hacía que el aire se sintiera pesado. Y luego vino el golpe. Un único impacto resonante y pesado que sacudió toda la estación. Una llave se cayó de mi banco de trabajo. En el centro, escuché un distante choque de vidrios rotos y un aumento de gritos de pánico. Era el sonido de 1000 toneladas de granito cayendo desde una gran altura. Era el sonido de un peso inmenso desplazándose. En la transmisión de la cámara, el artefacto se había movido. Se había desplazado en su cuna de hielo, rodando quizás 15 centímetros antes de asentarse de nuevo en el hielo con ese impacto que sacudía los huesos. Sus sistemas internos estaban en línea. Estaba despierto. La puerta del taller de máquinas se abrió de golpe y allí estaba Tom Wallace, su rostro enrojecido de ira. El miedo que vi en los otros tripulantes no estaba en sus ojos. Estaba más allá del miedo. «Eso es todo», gruñó, su voz un retumbar bajo que parecía sacudir la habitación casi tanto como el golpe. Se acercó a mí, clavando un dedo grueso y manchado de grasa en el monitor que mostraba el artefacto desplazado. «¿Ves eso? ¿Ves que se mueve?» Y él... Tom escupió la palabra como veneno. «Queriendo decir, Carlyle, nos tiene encerrados aquí con eso». «Lo sé, Tom». «Saber ya no es suficiente, Mark», dijo, sus ojos llameantes. Miró alrededor de mi taller, hacia las amoladoras, los soldadores, los cortadores de plasma montados en la pared. Su mirada se posó en el cortador de plasma K5, una herramienta industrial pesada que podía tallar 15 centímetros de acero sólido como si fuera mantequilla tibia. «No digo que estés equivocado. Eres el tipo más inteligente en este maldito cubo de hielo, pero esa cosa es una máquina, y no hay una sola máquina jamás construida que yo no pueda desarmar de una forma u otra». Se alejó de mí y caminó hacia el estante de herramientas. «Se acabó pensar», declaró a los otros mecánicos que se habían reunido detrás de él, atraídos por la conmoción. «Hora del recreo. Vamos a presentarle a esta cosa un poco de hospitalidad texana». Intenté interponerme en su camino. «Tom, no. Esto es un suicidio». Agarré su brazo, el músculo bajo sus overoles grasientos, duro como tierra compactada. «¿Viste lo que le hizo a Leo sin siquiera moverse? No puedes luchar contra eso así». Se detuvo y me miró. Y por un segundo, la rabia en sus ojos se suavizó. «¿Y cuál es tu plan, Mark? ¿Más informes? ¿Esperar a que Carlyle sacrifique a otro de nosotros por sus datos? Number. A veces un hombre tiene que hacer algo.
Pensar solo te lleva hasta cierto punto. Se encogió de hombros suavemente para quitarme la mano. No estaba enojado conmigo. Solo pensaba que yo estaba equivocado. Él y los 3 mecánicos que lo acompañaban no se molestaron con los controles de la puerta. Tom simplemente encendió un soplete de corte portátil y cortó el mecanismo de cerradura magnética en la puerta de la casa de hielo con una lluvia de chispas. La pesada puerta se abrió con un silbido en sus brazos neumáticos. Motín, abierto y ruidoso. Los seguí, manteniendo mi distancia. No iba a ser parte de eso, pero seguramente no iba a dejarlos morir solos. La casa de hielo era un horno. El zumbido del artefacto era más fuerte aquí. El equipo de Tom se dispersó, sus rostros atrapados entre el terror y la determinación. Tom, sin embargo, era todo negocios. Levantó el cortador de plasma K5, su paquete de energía colgado sobre su hombro, y plantó sus pies como si se estuviera preparando para un huracán. «Muy bien, muchachos», gritó sobre el zumbido de las lámparas. Los doctores se divirtieron. Hora del recreo. Apretó el interruptor de encendido. El cortador rugió. Un sonido como un motor a reacción, metido en una caja de zapatos. Una luz piloto parpadeó, luego estalló en un chorro cegador de plasma violeta blanco de casi 1 pie de largo. El aire chilló a su alrededor. 20.000 grados de energía térmica enfocada. Un sol en miniatura en un palo. Avanzó hacia el artefacto. Sus últimas palabras, llenas de esa inquebrantable confianza del oeste de Texas, resonaron en el aire caliente y seco. «Está bien, hijo de puta de marfil, a bailar». Apoyó la punta de esa estrella violeta blanca contra la superficie curva del artefacto. El chorro de plasma, que podía convertir 15 centímetros de acero reforzado en escoria fundida en segundos, salpicó contra el marfil como agua de una manguera. Ni siquiera dejó una marca de quemadura. Las partículas sobrecalentadas silbaron y se deslizaron por la superficie lisa, su energía aterradora disipándose en la nada. Tom miró fijamente, su confianza evaporándose frente a lo imposible. Empujó más fuerte el motor del cortador, gritando, mientras lo forzaba contra la máquina indiferente. Y entonces, el artefacto respondió. Uno de los agujeros más grandes en su superficie, uno no más grande que una moneda de 25 centavos, se oscureció. De él salió un sonido, un chillido agudo y de alta frecuencia que perforó directamente mi cráneo. El cortador de plasma K5 en las manos de Tom comenzó a sacudirse violentamente. El chillido del artefacto era una coincidencia resonante perfecta para la frecuencia operativa del cortador. El chillido se intensificó y el cortador chilló. Saltaron chispas de su carcasa. Tom intentó soltarlo, pero sus manos estaban congeladas en un agarre mortal, todo su cuerpo convulsionando. El paquete de energía del cortador se sobrecargó. La explosión fue brutalmente eficiente. Una carga con forma de fuerza que estalló hacia afuera desde la posición de Tom, arrojando a sus hombres contra las paredes como muñecas de trapo. El propio Tom simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, un hombre sólido como una pared, y al siguiente había desaparecido, vaporizado en la falla catastrófica de su propia arma. El chillido se detuvo. El rugido del cortador fue reemplazado por un silencio ensordecedor. El aire estaba espeso con un olor a carne cocida. Me quedé allí, mis oídos gritando, mirando las consecuencias, las formas arrugadas de los otros mecánicos. En el lugar donde Tom había estado parado, ahora solo una marca negra chamuscada en el piso, y en el artefacto, que se sentaba silencioso e inmóvil en el centro de la carnicería. Las venas de cobre que trazaban su superficie ahora brillaban con un resplandor más brillante y saludable. Estaba completamente ileso. Había analizado nuestra mejor arma
y las había convertido en una bomba. El zumbido en mis oídos finalmente disminuyó, reemplazado por el pánico creciente. Las alarmas sonaron por toda la estación, lo que significaba una falla crítica del soporte vital. Gritos resonaron en los canales abiertos de comunicación. Un caos de terror e incredulidad. Logré arrastrar a uno de los hombres de Tom, un chico llamado Peterson, de vuelta al corredor principal. Su pierna estaba rota, torcida, pero estaba a vivo. Los otros dos habían muerto. De vuelta en el taller de máquinas, activé la liberación de emergencia de la puerta de explosión del corredor. Esta se cerró con un gemido, una losa gruesa de acero que nos sellaba de la casa de hielo. Lo observé en mis monitores. El muestreador, ahora brillando con un pulso vibrante y saludable, rodó fuera de la casa de hielo a través del corte que Tom había hecho. Su motor de gravedad impulsándolo hacia adelante en un rodar líquido que era completamente silencioso. Era una ola de destrucción indiferente de 7 pies de ancho. Giró a la izquierda, dirigiéndose hacia el centro. Se dirige al centro, dije en mi H-Pad, tratando de cortar el caos de la comunicación. Todos salgan del anillo principal. Sellé en sus habitaciones. En mi pantalla, vi un mapa de la estación con 42 puntos azules que representaban las señales biométricas de la tripulación. El muestreador era una anomalía de movimiento lento, un vacío de datos. Siguió el grupo más grande de puntos. Entonces, la voz de Carlyle cortó las alarmas, transmitida por el sistema de altavoces de toda la estación. Estaba perfectamente calmada. Todo el personal, mantengan sus posiciones. No entren en pánico. Estamos observando una nueva etapa de comportamiento activo. Necesitamos recopilar datos. ¿Datos? Escuché a alguien decir por el comunicador. Mató a Tom. Viene por nosotros. Observé una transmisión de cámara que mostraba el corredor principal de conexión al centro. Media docena de personas corrían por él. Uno de ellos, un geólogo llamado Davis, tropezó y se quedó atrás. El muestreador se deslizó a la vista al final del pasillo, su rodar silencioso más aterrador que cualquier carga. En mi esquema del sistema, apareció una línea roja a través del corredor al otro lado de Davis. La cerradura magnética en la puerta de explosión lejana se había activado. Estaba atrapado. ¿Quién diablos cerró esa puerta?, grité en el comunicador. Cambié a la transmisión de la cámara del centro de mando. Vi al Dr. Carlyle parado en el panel de control principal de bloqueo de la estación, su mano todavía en la consola. Robert Miller estaba a su lado, sus ojos muy abiertos de horror. «Notable», murmuró Carlyle, sus ojos fijos en el monitor que mostraba el corredor. «El pozo de gravedad localizado lo está atrayendo. Robert, ¿estás grabando esto? Estos datos son invaluables». En la otra pantalla, Davis arañó la puerta sellada, sus gritos resonando pequeños y distantes. El muestreador rodó sin prisa. No necesitaba perseguirlo. El espacio a su alrededor hacía el trabajo, tirando de él hacia atrás, como si estuviera atrapado en una marea invisible. Sus pies resbalaron contra el piso. Perdió el equilibrio, cayendo. Lo último que la cámara vio fue la superficie perforada de marfil rodando sobre él, un borrador metódico y silencioso. Su punto azul en mi esquema parpadeó una vez, luego se oscureció. En la transmisión del centro de mando, Robert Miller dio un paso atrás de Carlyle, una mirada de absoluta repulsión en su rostro. Negó con la cabeza lentamente, un solo gesto de negación. Había visto la mano de Dios y sostenía un maldito portapapeles. Una hora después, la estación estaba mayormente silenciosa. Las alarmas habían sido desactivadas. 18 puntos azules se habían oscurecido en mi pantalla. Los sobrevivientes estaban atrincherados en sus habitaciones o en pequeños grupos aterrorizados. El muestreador era ahora una patrulla itinerante, y la puerta de mi taller de máquinas se abrió. Robert Miller estaba allí. Ya no era el hombre planchado de la Fuerza Aérea.
Parecía un edificio que se había derrumbado sobre sí mismo. Su uniforme estaba arrugado, sus ojos inyectados de sangre, y sostenía su HP con una mano temblorosa, su pantalla brillando. Me miró, su rostro una ruina de creencia destrozada, y su voz era un susurro ronco. Él lo mató, Mark. A Davis. Él cerró la puerta. Lo vi hacerlo. Levantó el H-pad. Una grabación de la voz de Carlyle, calmada y clínica, sonó en la quietud del taller. Robert levantó la vista de la pantalla, sus ojos encontrando los míos. El último engranaje, en su máquina, bien aceitada, de procedimiento y protocolo. Finalmente, se había roto de manera irrevocable. Tomé su H-pad y lo apagué. Caminé hacia mi banco de trabajo principal, mi santuario de orden, y tomé un trapo limpio, limpiando grasa que no estaba allí de mis manos. Mi mente recorría variables, descartando estrategias fallidas. Tom probó la fuerza, dije. Eso no funcionó. El muestreador es indestructible. Davis intentó correr. Eso no funcionó. Es más rápido. O al menos su influencia lo es. El resto intentó esconderse. 18 puntos azules oscurecidos dicen que eso tampoco funciona. No podemos matarlo. No podemos escapar de él. Y no podemos escondernos de él. Arrojé el trapo al banco. Y tenemos a Carlyle. No nos dejará luchar contra ello. Alimentará a cada uno de nosotros con esa cosa, si eso significa que obtiene otra página de notas. Me volví para enfrentar a Robert, cuyos ojos todavía estaban vacíos por el shock. Eso deja una opción. Contención. Esa cosa. El muestreador Pantalaza. No puede dejar este continente nunca. Robert me miró confundido. ¿De qué estás hablando? Irse. Estamos atrapados aquí ahora. Lo estamos, dije. ¿Pero qué pasa en 6 semanas cuando termine el invierno y llegue el avión de transporte? ¿Qué encuentran? Una estación silenciosa. Una máquina homicida que ha tenido más de un mes para... ¿qué? Recargarse. Replicarse. Y un jefe de estación que los recibirá con una sonrisa y un descubrimiento ganador del premio Nobel. Negué con la cabeza. No, esto termina aquí, todo. Caminé hacia un panel sellado pesado en la pared del fondo del taller, una sección que accedía al conducto que conducía directamente a la sala de máquinas. Cada instalación segura como esta tiene un último recurso de seguridad. En los submarinos lo llamábamos el protocolo de echamiento a pique. Aquí es el sistema de purga de termita. Los ojos de Robert se abrieron ligeramente cuando la implicación lo golpeó. Es la autodestrucción de la estación, expliqué pasando una mano sobre el panel de acero, una red de cargas de termita conectadas directamente a la carcasa primaria del RTG. Cuando se activa, la secuencia es irreversible. La termita funde el blindaje del reactor. 10 minutos después, el núcleo se vuelve crítico. Derretirá toda esta estación, y todo en media milla a la redonda, en un cráter de 100 pies de profundidad, forrado de vidrio radiactivo. Está diseñado exactamente para este tipo de escenario. Un contagio biológico o tecnológico que no puede permitirse que llegue al mundo exterior. Miré a Robert, dejando que el peso total se asimilara. Es nuestra única jugada que queda. Activamos la purga. Él me miró fijamente, su mente construida para la logística y los horarios, lidiando con el concepto de aniquilación total como una estrategia viable. Dios mío, susurró. ¿Y cómo hacemos eso? Esta era la variable fea final, la trampa que convertía nuestra única opción de una estrategia a una misión suicida. Es una regla de 2 hombres, dije. Para evitar que algún lunático tenga ideas, la activación requiere 2 códigos de autorización secuenciales separados. Solo hay 2 copias de esos códigos en toda la estación. Una pertenece al jefe de la estación. Me golpeo el pecho. Y la otra pertenece al ingeniero jefe. Ambos entendimos. Nuestra única salida era llegar a la sala de máquinas. Y entre nosotros y la salvación estaba el Dr. Alan Carlyle,
que tenía la otra llave del apocalipsis. De acuerdo, dije, sacando una palanca pesada de la ranura en la pared. La ruta más directa a la sala de máquinas es a través de los corredores de servicio del subsuelo. Es estrecho, oscuro, y la mitad de los sistemas allí probablemente estén fritos, pero es nuestra mejor opción. Robert asintió. Abrió los esquemas de la estación en su H-Pad, su entrenamiento militar, entrando en acción, transformando el miedo crudo en planificación logística. El cruce 7B es un tiro directo a la escalera de acceso principal, dijo, trazando una ruta con su dedo. Si podemos llegar allí, si... Terminé por él. La última posición conocida del muestreador estaba en el anillo central del centro. Está entre nosotros y donde necesitamos ir. No perdimos más tiempo. Abrí la junta del panel de acceso al corredor de servicio y descendimos a las entrañas de la estación. Nos movimos rápido, nuestras botas haciendo eco en las rejillas de acero. Pasamos una sección donde el aire de repente se volvió completamente seco. Una fina capa de polvo gris cubría el suelo, brillando en nuestras luces. «Ha estado aquí», susurró Robert. «Recientemente», dije, acelerando el paso. Llegamos a un cruce de 4 vías. El corredor adelante estaba parcialmente derrumbado, un enredo de conductos de ventilación y conducciones de energía cortadas. Los esquemas en la tableta de Robert mostraban que era el único camino hacia adelante. Cuando nos acercamos, un carrito de herramientas apoyado contra la pared del fondo comenzó a sacudirse. Un perno suelto en el suelo se deslizó 1 pulgada hacia nosotros, luego otra. El pozo de gravedad estaba cerca. ¡Atrás!, siseé, agarrando el brazo de Robert y tirando de él detrás de la relativa cobertura de una gran caja de conexiones. El muestreador se deslizó hacia la intersección desde la izquierda. No pareció notarnos. Se detuvo como si estuviera escuchando. Estaba directamente entre nosotros y el túnel derrumbado por el que necesitábamos pasar. Comenzó a rodar hacia adelante, su camino llevándolo directamente pasado nuestro escondite. Estábamos inmovilizados. Los ojos de Robert recorrieron el área, calculando. Lo vio antes que yo. Un conducto reforzado que recorría la pared marcado con una raya amarilla y las palabras estarcidas. Alimentación de respaldo del generador. Me miró, sus ojos claros, por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Me empujó su H-Pad en las manos. «La ruta está despejada después de ese cruce», susurró. «Llega a la sala de máquinas». Antes de que pudiera protestar, se movió. Corrió paralelo al muestreador, corriendo hacia la línea de combustible. Sacó la palanca, y el movimiento frenético repentino atrajo la atención del muestreador. Detuvo su avance y giró, su rostro perforado, fijándose en este nuevo objetivo más activo. Robert metió la palanca en el panel de acceso del conducto y forcejeó, su cuerpo tensándose. El panel se abrió con un chirrido. El muestreador comenzó a rodar hacia él. Estaba comprándome tiempo. Estaba creando una distracción. Con un último gruñido, rompió la línea. Un chorro de alta presión de combustible diésel salió disparado a través del corredor. El muestreador no redujo la velocidad. Robert miró hacia un cable de energía grueso, cortado y chispeante por los daños anteriores en el corredor. Me miró de nuevo. El subordinado perfecto que había seguido las órdenes equivocadas hasta el infierno estaba a punto de dar su primera y última orden verdadera. «Rasca, esa es una orden directa. Ve». Me abrí paso a través de los escombros. Robert no esperó. Agarró el cable chispeante con su mano desnuda, su cuerpo convulsionando por una fracción de segundo, y lo metió en la corriente de combustible diésel. El mundo se convirtió en fuego blanco y truenos rugientes. La explosión me lanzó hacia adelante, estrellándome contra un mamparo. Mis oídos eran solo una pared de ruido blanco. Me levanté, forcejeando sobre manos y rodillas. No miré hacia atrás. No podía.
Tenía mis órdenes. El camino a la sala de máquinas estaba despejado, pagado con fuego y redención, y corrí. La puerta de explosión a la sala de máquinas colgaba abierta, doblada y retorcida en sus bisagras. Me tambaleé a través de ella hacia el único lugar en esta estación que era verdaderamente mío. El aire estaba espeso con el olor a combustible quemado de la explosión. Pero debajo de todo estaba el familiar zumbido del RTG-900, mi reactor. Era la única canción en la estación que todavía sonaba bien. La cámara estaba bañada en el resplandor azul etéreo de la radiación Cherenkov del tanque de refrigeración del reactor, una luz que siempre me había parecido calmante. Esa noche, solo hacía las sombras más profundas. El doctor Alan Carlyle estaba parado frente al panel de anulación de emergencia, el que albergaba el sistema de activación de la purga. Su costoso abrigo estaba rasgado y ennegrecido. Su cara estaba manchada de hollín, y sus ojos tenían una luz febril y extática. Tenía una palanca en sus manos, y la estaba metiendo en las juntas del panel de acero reforzado, tratando de forzarlo para destruir el delicado circuito dentro. Me vio, y una mueca retorció sus labios. «Rasca. Ha llegado el vándalo para terminar su trabajo». Mis oídos todavía zumbaban. Mi cabeza era un desastre de dolor y adrenalina, un peso entumecido donde Robert solía estar. No tenía energía para un debate. Levanté mi llave de datos, la primera mitad de la secuencia de autodestrucción. «Se acabó, Carlyle. Dame el código». Se rió, un sonido desgarrado y desquiciado que resonó en las paredes de concreto. «¿Acabado? ¿No entiendes nada? Este es el comienzo, un nuevo génesis. Ese organismo es la respuesta a cada pregunta que hemos hecho». Una llave suelta en una consola cercana se deslizó 1 pulgada a través de la superficie de metal. El pozo de gravedad. Se acercaba. «Es una máquina que mató a 23 de nuestra gente», dije. «Y tú alimentaste al menos a uno de ellos. Ahora dame la maldita llave». «¿Ves un monstruo? Yo veo un milagro de la ingeniería», dijo, su voz quebrándose. Gesticuló salvajemente con la palanca. «Tú ves muerte, yo veo el precio de la iluminación. La historia no recordará a los caídos, Mark. Recordará al hombre que tuvo la visión de llevar esto hasta el final. Ese hombre soy yo. No me borrarás». Se abalanzó de nuevo sobre el panel, clavando la palanca en él. Eso fue todo. No más conversación. Me lancé sobre él. Fue una pelea torpe y desesperada. Él balanceó la palanca y yo la aparté a un lado, el impacto sacudiendo mi brazo hasta el hombro. Lo tacleé y nos estrellamos contra un estante de equipo de diagnóstico, enviando herramientas al suelo con estrépito. Era más fuerte de lo que parecía, alimentado por la energía de un fanático. Sus dedos arañaron mi cara mientras yo buscaba a tientas la llave de datos. Estaba en una cadena alrededor de su cuello. La vi brillando contra su pecho. Toda la placa del piso debajo de nosotros comenzó a vibrar. El polvo de metal se arremolinó desde el suelo, bailando en la luz azul. El muestreador estaba justo afuera. Carlyle me golpeó en las costillas con la rodilla y jadeé. El aire me fue arrancado. Se levantó tambaleándose, levantando la palanca para otro golpe. Pateé desde el suelo, mi bota pesada conectando con su rodilla. Hubo un sonido húmedo y crujiente, y cayó con un grito de pura agonía. Estuve sobre él en un instante, mis manos yendo hacia la cadena alrededor de su cuello. Él forcejeó, sus manos como garras, pero su fuerza se había ido. Metí los dedos alrededor de la cadena, tiré, y ésta mordió su piel. Él se ahogó. Tiré más fuerte. El metal se rompió, y la llave de datos estaba en mi mano. Me tambaleé hacia atrás, agarrando ambas llaves. Carlyle yacía en el suelo,
agarrando su rodilla destrozada, el odio y la agonía retorciendo sus facciones. El sonido del muestreador se detuvo, las vibraciones cesaron. Un nuevo y aterrador silencio cayó sobre la sala de máquinas, y a través de la puerta destrozada rodó a la vista. Sus venas de cobre brillaban con una luz lenta, constante y triunfante. Había vuelto a casa a la mayor fuente de energía en toda la estación. Había venido por el reactor. El muestreador rodó hacia la habitación. No me prestó atención. Ignoró la forma arrugada de Carlyle en el suelo. Su directiva principal había cambiado. Ya no estaba cosechando biomasa, estaba cosechando energía. Se deslizó más allá de nosotros. Su trayectoria apuntaba directamente al corazón azul brillante de la sala de máquinas, el tanque del reactor. Carlyle, apoyado en un codo, lo vio irse. La locura en sus ojos se suavizó en una mirada de asombro religioso. Él entiende, exhaló, una espuma sanguinolenta en sus labios. Él ve la divinidad. Comenzó a arrastrarse por el suelo, su pierna rota retorciéndose inútilmente detrás de él. Se arrastraba hacia él, tratando de ser parte de su gloriosa ascensión final. Me tambaleé hacia el panel de anulación, las dos llaves apretadas en mi puño, mis manos temblando de una profunda y ósea fatiga. Forcejeé con la cerradura del panel, mis dedos resbaladizos con mi propia sangre. Se abrió de golpe. 2 cerraduras de llave, 2 giros secuenciales, el interruptor final cubierto por una simple solapa de plástico rojo. Detrás de mí, Carlyle vio lo que estaba haciendo. El asombro en su rostro se agrió de nuevo en pura rabia animal. ¡No!, chilló, su voz delgada y rasgada. «No puedes, rasca, miserable mecánico. Estás borrando la historia. Me la estás borrando a mí». Metí la primera llave en su ranura y giré. Una luz verde parpadeó. El muestreador estaba ahora a solo unos pies de Carlyle. Su pozo de gravedad tirando de su cuerpo, arrastrándolo suavemente por el suelo hacia su superficie perforada. Metí la segunda llave en la ranura. La giré hasta el tope. Una segunda luz verde se unió a la primera. El sistema estaba armado. Todo lo que quedaba era la orden final. El muestreador rodó sobre la pierna buena de Carlyle. Él gritó, un sonido agudo y delgado de agonía, que fue abruptamente cortado cuando el marfil higroscópico tocó su piel. El efecto desecante fue instantáneo y violento. Se marchitó, su cuerpo pareciendo encogerse y plegarse sobre sí mismo, su grito convirtiéndose en un seco y crujiente silbido. Un fino polvo gris comenzó a salir de sus overoles. Había querido su nombre en el descubrimiento. Se había convertido en su nota final al pie. Aparté la vista del horror procedural de su desintegración. Levanté la cubierta de plástico rojo. Debajo había un solo botón negro. Pensé en Robert, en Tom, en Leo, en las 23 almas que esta cosa había borrado. Pensé en la canción de un casco de submarino y el silencio al que había venido aquí para encontrar. Y presioné el botón. Inmediatamente, la estación gritó. Una sirena de alarma sonó, ensordecedora, en el espacio cerrado. Luces rojas, estroboscópicas, barrieron la habitación, proyectando todo en un pulso rítmico, sangriento. Una voz calmada cortó el caos, hablando desde cada altavoz en la sala de máquinas. Sistema de purga de termita activado. Secuencia de echamiento del reactor iniciada. Detonación en 10 minutos. El muestreador se detuvo. Pareció sentir el cambio, la monumental oleada de energía siendo redirigida a las cargas de termita. Se apartó del tanque del reactor y comenzó a rodar hacia mí, hacia el panel de control, la fuente de esta nueva y última amenaza. No corrí. No había a dónde ir. Mis costillas eran fuego, mi cabeza nadaba, y mi pierna palpitaba donde Carlyle me había pateado. Me recosté contra la consola, mis piernas cediendo, y me deslicé al suelo. 9 minutos para la detonación. El muestreador rodó más cerca.
sus venas de cobre brillando con una luz intensa y furiosa. Venía a desarmarme, pero era demasiado tarde. El trabajo estaba hecho. Yo era un ingeniero. Había pasado mi vida escuchando la nota equivocada. Y ahora estaba escuchando la última canción que la estación cantaría. Cerré los ojos mientras la rueda de la muerte de 7 pies llenaba mi visión. El silencio por el que había venido aquí finalmente llegaba. El informe oficial, clasificado por 50 años por el Consorcio de Investigación Antártica, citó una falla catastrófica del reactor. Una cascada de tensiones ambientales imprevistas, concluyó, llevó a un mal funcionamiento crítico en la carcasa primaria del RTG-900. La pérdida de las 47 personas en Sharon's Gate, el 14 de agosto de 2025, fue considerada un trágico pero inevitable accidente industrial. Los nombres fueron grabados en una placa conmemorativa en la estación McMurdo, listados alfabéticamente. El doctor Alan Carlyle, jefe de estación, estaba en la parte superior. Mark Raska, ingeniero jefe, estaba cerca del fondo. Durante décadas, el sitio mismo fue un peligro de navegación, una zona de exclusión aérea, designada simplemente como Anomalía 7. Los satélites que pasaban sobre él registraban niveles extremos de radiación. Cuando el primer dron de estudio geológico fue finalmente enviado para mapear el cráter a principios del siglo XXII, su informe fue clínico. Describió un tazón cóncavo perfecto de casi 1 milla de diámetro. El suelo no era hielo o roca, sino una lisa e ininterrumpida lámina de vidrio negro similar a la obsidiana, fundido por un calor tan intenso que había vaporizado el lecho de roca debajo. El lugar es estéril hasta la molécula. Nada vive allí. Los vientos que aúllan a través de la meseta polar son las únicas cosas que alguna vez se mueven en su superficie vidriosa. En un día despejado, el sol brilla en la curva oscura del cráter. Un ojo ciego y vacío mirando hacia el vasto e indiferente cielo. Más tarde, los cartógrafos lo nombrarían extraoficialmente el cráter Raska, un nombre provisional tomado de los viejos manifiestos de la estación, aunque nadie recordaba por qué se eligió ese nombre específico sobre cualquier otro. Muy lejos, en una galaxia que desde hace mucho se ha colapsado en la oscuridad, un centro de archivo automatizado continúa su última y persistente tarea. Durante más de 100 milenios, sus consultas de rutina a la unidad 734 habían recibido la misma respuesta automatizada, una señal de baja potencia desde el tercer planeta del sistema estelar Sol. Estado: inactivo, esperando condiciones óptimas. Era un marcador de posición en el gran archivo, una nota sobre una máquina atrapada pero no destruida. Pero en este ciclo, la consulta solo devuelve silencio. El centro de archivo sigue su protocolo para un activo perdido. Cruza las últimas coordenadas conocidas de la unidad con los archivos públicos de energía galáctica, buscando anomalías. Encuentra un evento térmico nuclear localizado menor fechado a principios del siglo XXI, hora estándar de Sol 3, un destello de energía apenas significativo en una escala cósmica, pero precisamente donde la unidad 734 debería estar. El sistema actualiza el archivo inactivo desde hace mucho tiempo. Activo: unidad 734, estado terminado. Últimas coordenadas conocidas: Sol 3, causa: evento de energía local catastrófico, misión incompleta. Resolución: registrar y archivar. No se requiere más acción. El archivo se cierra. La luz de la estrella muerta continúa su viaje hacia un universo vacío y silencioso. El sistema, su tarea final completada, se oscurece.